El conflicto de los siglos. Dos héroes de la Edad Media, segunda parte. Capítulo 6. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Debilitado por la enfermedad y el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro, Hus al fin fue llevado ante el concilio. Cargado de cadenas se presentó ante el emperador, que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Hus la verdad con firmeza, y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y del Estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. El Señor le sostuvo con su gracia durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su muerte. La paz del cielo inundó su alma. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera, volviendo en sus sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el Evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Este sueño le aflige, pero el día siguiente ve muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Concluido este trabajo, los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclaman: Que vengan ahora papas y obispos, ya no las borrarán jamás. Al referir el reformador su sueño añadió: Tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo. Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes, y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar, y fijando su mirada penetrante en el monarca, que vergonzosamente violara la palabra que había empeñado, dijo: Resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente. El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de degradación. Los obispos vistieron a su prisionero con el hábito de sacerdote, y éste, al recibir las vestiduras, dijo: A nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: Y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el Evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: El archihereje. Dijo Hus: Con gozo llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: Ahora dedicamos tu alma al diablo. A lo que Hus respondió levantando sus ojos al cielo: Y yo en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús,
porque tú me redimiste. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Sus mismos enemigos se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referirse al martirio de Hus y Jerónimo, que murió poco después, dijo: Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Cuando el cuerpo de Hus fue consumido por completo, recogieron sus cenizas, las mezclaron con la tierra donde yacían y las arrojaron al Rin, que las llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraban en vano que habían arrancado de raíz las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como una semilla esparcida en todos los países del mundo y que en tierras aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio por la verdad. La voz que había hablado en el concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían en las edades futuras. Hus ya no existía, pero las verdades por las cuales murió no podían perecer. Su ejecución puso de manifiesto la pérfida crueldad de Roma. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Hus, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro, sin que le fuera posible hacer nada para libertar a Hus. Huyó entonces, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos por contrarrestar los cargos que le arrojaban se malograban entre los gritos. A la hoguera con él, a las llamas. Fue arrojado en un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad, aunque dejándole en la cárcel por 1 año. La muerte de Hus no tuvo los resultados que los papistas esperaban. Como medio más seguro, el concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría, si posible fuese, a retractarse. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera. Haberle dado muerte al principio de su encarcelamiento hubiera sido un acto de misericordia en comparación con los terribles sufrimientos a que le sometieron. Pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió
a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando, sin embargo, las santas verdades que ellos enseñaron. Una decisión que le dolería hasta lo más profundo. Por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y liberarse de la condena, pero de vuelta al calabozo, a solas consigo mismo, percibió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la fidelidad de Hus con su propia retractación. Pensó en el divino maestro a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios, pero ahora el remordimiento y la duda torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia. La sed de sangre despertada por la muerte de Hus reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuración podía salvar de la muerte al reformador, pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Desvirtuó su anterior retractación y a punto de morir exigió que se le diera oportunidad para defenderse. Temiendo los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o negar lo bien fundado de los cargos que se le hacían. Pero sabéis, se le concedió lo que pedía. Se arrodilló y pidió al Espíritu Divino que guiara sus pensamientos y sus palabras. Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año había estado encerrado en un calabozo sin poder leer ni ver la luz siquiera, sufriendo físicamente a la vez que dominado por terrible ansiedad mental, y no obstante, supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. No cabe duda que el Espíritu Santo estaba con él. Al retractarse, Jerónimo había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Hus, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio de la inocencia y santidad del mártir. Expresóse en estos términos: Conocí a Juan Hus desde su niñez. Era el hombre más excelente, justo y santo, pero no por eso dejó de ser condenado. Y ahora yo también estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos, los testigos falsos, los cuales tendrán que ser llamados un día a cuentas por sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar. Al censurarse a sí mismo por haber negado la verdad, dijo: De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar, cuando probé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón, y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené las doctrinas de ellos. Por tanto, ruego al Dios Todopoderoso se digne perdonarme mis pecados, y este en particular, que es el más monstruoso de todos. Señalando a los jueces, dijo con entereza: Vosotros condenasteis a Wycliffe y a Juan Hus no porque hubieran invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: ¿Qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes. Sin conmoverse ante la tempestad, dijo: ¿Qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir?
Por un año me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me habéis tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y de carácter, pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie con que habéis tratado a un cristiano. Volvió con esto a estallar la tempestad de ira, y Jerónimo en el acto fue devuelto al calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron conmovidos por sus palabras y desearon salvarle la vida. Volvieron a intentar comprarle y que se retractara, pero esta vez Jerónimo se mantuvo firme. Probadme con las santas escrituras que estoy en error y abjuraré de él. Uno de ellos dijo: Las santas escrituras, ¿todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede comprenderlas si la Iglesia no las interpreta? A lo que Jerónimo respondió: ¿Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador? Pablo no exhortó a aquellos a quienes escribía que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: escudriñad las Escrituras. Y la respuesta fue: Hereje, me arrepiento de haber estado alegando contigo tanto tiempo. Veo que es el diablo el que te impulsa. Y el diablo era quien impulsaba, pero no a Jerónimo, sino a ellos. Y en breve se falló la sentencia de muerte. Fue al suplicio cantando, iluminado el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía miedo alguno. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: Ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración. Dijo: Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas y, como las de Uz, fueron arrojadas al río. Y así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios. Pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo extinguirse. Es una luz eterna, no puede apagarse. La ejecución de Uz había encendido las llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpado de delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención. Los edictos del Papa condenaban los escritos de Wycliffe a las llamas, pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas, comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir. Y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Y de esta manera fue como estos héroes de la fe acertaron un duro golpe al romanismo. Bohemia, después de varios sucesos que los podéis leer en lo que resta de este capítulo del conflicto de los siglos, se mantuvo firme en la fe. Una gran luz se acercaba para resplandecer con gran fuerza en medio de la oscuridad. La gran reforma se asomaba en el país vecino, en Alemania.